Vamos a iniciar con este tema que es correspondiente a otro grupo de protistas que tienen la capacidad de emitir algunos pseudópodos a partir de su estructura de protección. Habíamos visto con anterioridad a los foraminíferos que desarrollan conchas o testas, las cuales son de carbonato de calcio, algunas llegan a ser de sílice y otras de material orgánico formado por proteínas y polisacáridos. Vimos a los heliosuarios, los cuales son desnudos, no tienen estructuras de protección, y aquellos heliosuarios que tienen alguna estructura de protección presentan algunas escamas de sílice, así como algunas espículas o placas de sílice. En este caso, los radiolarios van a ser organismos que presentan testas. Podemos ver estos grandes esqueletos de carbonato de calcio, los cuales tienen formas esféricas en la mayoría de los géneros, aunque hay algunas especies que tienen simetría bilateral debido a que no tienen testas que son esféricas, sino tienen testas que son de forma cónica. Vamos a ver qué son, dónde viven, cuál es su hábitat, sus tipos morfológicos, su tamaño, alimentación, ciclo de vida, caracteres taxonómicos y sistemática. Los radiolarios, como podemos ver, aquí estamos observando algunas ilustraciones de Ehrenberg, unas ilustraciones muy antiguas que marcan la diversidad de los radiolarios. Podemos ver que algunos de ellos presentan una testa externa y una testa interna, así como diferentes secciones de la testa que vamos a ver un poco más adelante. Son organismos microscópicos, al igual que todos los demás grupos de protistas, los cuales tienen la capacidad de eyectar pseudópodos constituidos por ectoplasma principalmente, que son muy delgaditos en forma de reticulopodios, y así como los foraminíferos van a sufrir anastomosis para poder generar unas redes, y con estas redes poder capturar su alimento, así como controlar algún mecanismo hidrodinámico en la columna del agua. Estos organismos que se consideran amibas testadas son organismos ameboideos que tienen la capacidad de desarrollar pseudópodos a manera de reticulopodios, pero están protegidos por testas, y las testas tienen diferentes variabilidades morfológicas. Los radiolarios son organismos unicelulares eucarióticos, van a presentar simetría radial en el caso de los radiolarios que tienen unas testas esféricas, así como simetría bilateral en el caso de aquellos que no tienen unas testas esféricas. Van a proyectar auxópodos y filópodos, así como reticulopodios. Son tres tipos de pseudópodos que pueden eyectar. Aquí podemos ver algunas ilustraciones de cómo se observa la testa, las perforaciones que tiene la testa y cómo están eyectando a partir de esas perforaciones sus auxópodos, filópodos o reticulopodios. Los esqueletos, estas testas, van a estar formados de carbonato de calcio principalmente, aunque hay algunas especies que pueden generar estructuras con incrustaciones de óxido de sílice. Una característica muy particular de los radiolarios es que en su pared, en su membrana, van a presentar unas pequeñas vesiculitas a las cuales se les denominan alvéolos. Van a ser unas pequeñas vesículas que se encuentran en la sección cortical, en la sección final de la membrana. Estas pequeñas vesículas se denominan alvéolos corticales. Son comunes en ambientes marinos y van a presentar organismos con registro fósil desde el precámbrico. Tenemos dos tipos de radiolarios. Tenemos a los radiolarios que son espumeláridos, que van a constituir a todas aquellas conchas que tienen simetría radial, así como a los radiolarios que son naceláridos, que constituyen a aquellas testas que presentan simetría bilateral o que son de forma cónica. En el caso de los radiolarios que son espumeláridos, tenemos algunos de ellos que pueden llegar a formar pequeñas espinas o proyecciones muy extensas, así como algunas perforaciones que son desiguales o bien algunas perforaciones que son un tanto más simétricas. Tenemos una variabilidad, por ejemplo, del género Actinoma. Desde la imagen 1 hasta la imagen 4, la variabilidad morfológica de este género
que podríamos pensar que se trata de géneros diferentes, pero en este caso son especies diferentes. Los radiolarios van a presentar espinas primarias, que son esas proyecciones más gruesas, así como algunas espinas secundarias, que son unas proyecciones pequeñas, como en el caso del género Exalonque, tenemos las espinas primarias y las espinas secundarias, son espinas pequeñas. Así también tenemos la primera capa de la médula y la segunda capa de la médula, es decir, la parte interna, a pesar de que está hueca, tiene diferentes secciones de la testa. Tenemos una testa inicial donde empezó el crecimiento del embrión y después un crecimiento de la testa hasta la parte más externa de la testa. Tendríamos algunas barras que sostienen a la testa y por último tendríamos la capa cortical. La capa cortical sería la última capa que presenta el radiolario. Hay algunos radiolarios que van a estar inyectando sus auxópodos o sus filópodos y estas formaciones de pseudópodos están constituidas por ectoplasma principalmente. El endoplasma lo vamos a tener en la sección interna de la testa y no vamos a tener proyecciones del endoplasma. Todos los pseudópodos que salgan de estas estructuras de protección van a ser proyecciones del ectoplasma. En el caso de los radiolarios que son nasoeláridos, podemos identificar algunas estructuras. Una estructura a la cual denominaremos cabeza, que es esta estructura pequeña. Aquí, por ejemplo, esta estructura del género Pterocoris sería la cabeza con una espina primaria. Esta sería la cabeza. Posteriormente tendríamos el tórax. Este sería el tórax. Después el abdomen. Toda esta estructura sería el abdomen. Y por último, la apertura, que sería este espacio por el cual puede llegar a salir el organismo ameboideo. Entonces, además de la apertura, algunas testas pueden llegar a presentar pies, como en el caso del género Dictyophymus, que puede llegar a presentar estas proyecciones muy grandes, o bien el género Lamprociclas, que puede llegar a presentar estas estructuras denominadas pies. Las testas, en el caso de los nasoeláridos, todas ellas van a ser perforadas y a partir de las perforaciones vamos a poder observar los diferentes auxópodos o filópodos. Los radiolarios van a estar presentes en la mayoría de los océanos del mundo, así como en algunos mares superficiales. Están presentes en bahías, así como en lugares profundos. Van a preferir salinidades cercanas a las 30 partes por mil. En el caso de las costas de Michoacán o de las costas del Pacífico tropical mexicano, donde la salinidad es de los 33 a los 36 partes por mil de sal, tenemos también la presencia de radiolarios. Son muy abundantes en los primeros metros superiores, ya que les gustan ambientes iluminados, dado que en estas zonas encontramos la máxima productividad primaria, aunque hay algunos radiolarios que están adaptados a vivir en el fondo, dado que también el plancton llega a tener máximos de fondo, máximos de productividad. Han sido reportados en la mayoría de las profundidades e incluso en algunas trincheras profundas del Pacífico, que son unos espacios muy profundos dentro del lecho marino. Los radiolarios que se consideran espumeláridos, que son estas estructuras o testas de carbonato de calcio que son esféricas, van a dominar toda la zona fótica, es decir, se van a encontrar desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. Los vamos a encontrar particularmente en las zonas de plataforma. Aquí en Michoacán, en el Pacífico tropical mexicano, casi no tenemos plataforma continental. La plataforma continental es un espacio donde podemos caminar y todavía hay una zona con poca profundidad y seguimos nadando y llegamos a una zona que tiene unos 10, 15 metros de profundidad, mientras que la península de Yucatán tiene una plataforma continental muy amplia. Entonces, aquí en Michoacán vamos a tener pocos radiolarios que son espumeláridos porque tenemos una plataforma muy estrecha. Van a presentar afinidad por aguas con baja salinidad,
Entonces las zonas del deshielo van a ser zonas con altas cantidades de radiolarios. En el caso de los radiolarios que son naseláridos, se van a encontrar en aguas profundas, en aguas de a partir de los 1000 metros de profundidad en adelante. Todavía podemos encontrar a radiolarios que son naseláridos y se van a encontrar particularmente en aguas que son abiertas dentro del océano. Observando estos gráficos que tenemos en la sección izquierda, vemos algunos gráficos de oxígeno disuelto. Vemos que en la superficie la cantidad de oxígeno disuelto es muy alta y después tenemos una disminución del oxígeno conforme incrementa la profundidad y después tenemos una zona donde está el mínimo de oxígeno. Entonces, a partir del mínimo de oxígeno hacia la superficie es donde vamos a encontrar a los radiolarios espumeláridos. Y después de este mínimo de oxígeno, cuando se inicia el incremento de este gas, vamos a encontrar a partir de los 1000 metros en adelante a los radiolarios que son naseláridos. Entonces, aquí tendríamos la presencia de sílice. En el caso de los organismos que se encuentran en la zona profunda, van a tener una concentración de sílice mucho mayor para formar sus testas. Y si revisamos la salinidad menor la vamos a encontrar en la superficie. Entonces, en la superficie es donde encontraremos la mayor diversidad de radiolarios, pero particularmente espumeláridos. Y ya en el fondo, a los naseláridos, los cuales se adaptan muy fácilmente a las corrientes de agua ascendentes, es decir, a los movimientos de surgencia, cuando el agua de fondo tiene un movimiento de convección porque incrementa su temperatura. El agua de superficie es un poquito más fría, entonces por densidad CAI es más pesada, el agua del fondo es un poquito más tibia y entonces hay un movimiento de convección donde los radiolarios naseláridos pueden estar ahora en la superficie de la columna del agua, pero por esta adaptación que tienen a las corrientes internas. Y además están adaptados a condiciones de alta salinidad. En cuanto a los tipos morfológicos, tendríamos que los radiolarios son organismos unicelulares y al ser unicelulares serían del tipo plasmodial. Son protofitas eucariotas, pero en este caso son plasmodiales. Entonces tendríamos que son de dos tipos, los que son esféricos, espumeláridos, y los que tienen estructuras cónicas o de simetría bilateral, que son los naseláridos. Con respecto al tamaño, la mayoría de los radiolarios se van a encontrar en tallas microscópicas. Por ejemplo, en el caso del género Actinoma, tenemos que alcanza un diámetro de 100 micras, pero con las espinas alcanza hasta 125 micrómetros. En el caso de otra especie de Actinoma, alcanza 125 micrómetros, pero sin espinas. Y hay algunas especies como el género la especie de Actinoma circumectexta, que presenta una testa muy pequeña de 50 micrómetros, pero con espinas de 20 micrómetros. Entonces, la mayoría de las tallas se van a presentar dentro del rango microscópico. En cuanto a la alimentación, son heterótrofos estrictos y su alimentación es holozoica. Es decir, se van a alimentar por procesos de fagocitosis, alimentándose de bacterias y de otros protistas, incluidas algunas microalgas, así como larvas de invertebrados. Sus procesos de alimentación van a ser muy parecidos a los de los foraminíferos y a los de los heliosuarios, capturando su alimento particularmente porque su alimentación es un poco pasiva, es decir, van a estar presentes sus auxópodos y sus filópodos, y cuando tengan un contacto con alguna partícula o con alguna célula de la cual se pudieran alimentar, entonces la van a pegar y la van a ir transportando hacia el centro del organismo para después poder envolverla en una vesícula y generar un proceso de digestión. Entonces, su proceso de depredación es pasiva, no son depredadores activos. Se cree que la presa va nadando o la partícula de la cual se van a alimentar está en suspensión
impacta con el radiolario, se adhiere a la capa mucosa de los oxópodos que van a salir por cada uno de estos poros, se estimula la contracción, es decir, el oxópodo se va contrayendo una vez que tiene al alimento adherido hacia él y lo va transportando hacia la célula donde se forma la vacuola alimenticia. Y aquí tendríamos un ejemplo de cómo el oxópodo formaría, en este caso, una estructura pegajosa para capturar el alimento que después va a transportar al centro de la célula. Con respecto al ciclo de vida, el ciclo de vida principalmente va a ser en reproducción asexual, teniendo divisiones por fisión binaria para generar dos estructuras ameboides desnudas, las cuales posteriormente tendrían a generar su testa cada una de ellas. En el caso de la reproducción sexual, va a ocurrir a través de la autogamia. Entonces, a diferencia del ciclo de vida de los heliozoarios y de los foraminíferos, este tipo de organismos solamente tiene eventos de reproducción autogámicos. Esto quiere decir que dentro de la célula produce sus gametos y la singamia se da dentro de la célula. Los gametos nunca salen al exterior. Entonces, el proceso de reproducción sexual no permite el incremento de la variabilidad genética, ya que no se puede recurrir a incorporar gametos de otras células. Pero este evento de reproducción sexual nos va a permitir generar quistes de resistencia. Entonces la singamia se va a dar para formar quistes. Aquí tendríamos, por ejemplo, un adulto, tenemos un radiolario que es diploide. Este radiolario puede llegar a enquistarse, pero este quiste es un quiste muy débil, no es un quiste de resistencia. Una vez que se enquista, produce al gamonte, y el gamonte, por meiosis, ahora va a producir a los gametos. Entonces tiene dos meiosis, una meiosis para generar gamontes que son haploides, y después otra meiosis para poder generar gametos que son haploides. Tendría la mitosis 1 y después la mitosis 2 y después un evento meiótico. Entonces, el gamonte por mitosis generaría estructuras que después van a dar origen a los gametos, y por meiosis va a dar origen a los gametos. Entonces, en este caso tendríamos al gameto masculino, al gameto femenino, los cuales se fusionan por singamia y generan a un quiste. Pero este quiste o este cigoquiste, si revisamos, tiene muchas más capas que el quiste vegetativo. Por lo tanto, este quiste es un quiste de resistencia. Entonces tendríamos que los procesos de reproducción sexual tendrían como función la generación de quistes de resistencia a través de un evento meiótico que ocurre en el gamonte para dar origen a los gametos. Y el proceso en general es autogámico. Aquí no tendríamos endodiogamia, no tendríamos tampoco gametogonia ni gamogonia, como ocurre en los foraminíferos y en los heliozoarios. Aquí solamente es un proceso autogámico. El proceso sería donde la célula madre, que sería la célula vegetativa, se enquista y va a formar a un gamontoquiste, que sería esta estructura de aquí. Posteriormente, el gamontoquiste, por mitosis, va a generar al gamonte, que va a ser una estructura progamética. Cada gamonte después pasa por meiosis, y al pasar por meiosis tendríamos como resultado los gametos. Y estos gametos, tanto masculinos como femeninos, no salen de la célula, se quedan ahí. Entonces se fusionan por singamia y se transforman después en un quiste de resistencia, que sería un cigoto enquistado. Con respecto a los caracteres taxonómicos, tendríamos que es de interés el grosor de los oxópodos, el largo de los oxópodos, la presencia de vesículas en los oxópodos, así como la presencia de filópodos, que son estructuras mucho más delgadas que los oxópodos, y la formación de reticulopodios. En el caso que este radiolario genere también reticulopodios,
la forma de la red que forma este radiolario es una estructura importante para identificación. La organización de los microtúbulos es un carácter de importancia taxonómica, así como la zona cubierta por ectoplasma y endoplasma. Pero principalmente la forma del esqueleto de carbonato de calcio, en este caso la testa, es una estructura primordial para poder utilizar caracteres taxonómicos con fines de identificación. En el caso de los radiolarios que son naceláridos, cada una de las estructuras, tanto la cabeza como el tórax y el abdomen, van a ser algunos de sus caracteres para poder identificar la presencia de espinas que son secundarias, espinas que son primarias y los pies, así como el tipo de perforaciones que presente la testa. Tendríamos que como caracteres de la testa está la forma que presente, ya sea que sea una forma esférica, ovalada, ya sea cónica o aplanada, de simetría radial o bilateral, el número de capas que llegue a presentar, si presenta 1, 2, 3 o hasta 4 capas, la conexión que se presente entre la concha interna y la concha externa, el grosor que tenga la testa, la presencia y disposición de las espinas primarias y secundarias, el tipo, forma y tamaño de los poros que presenten las testas, así como cuántos poros va a tener en la región que es ecuatorial, el número de brazos que puede llegar a presentar la testa, así como la longitud que puedan tener estos brazos, la textura que presente la retícula, en este caso los reticulopodios, la estructura que van a generar y el diámetro que tenga el organismo. En el caso de la región que es intracapsular, donde tenemos la testa externa y la testa interna, nos va a importar si el citoplasma tiene vacuolación o está estratificado y si el organismo presenta uno o más núcleos. Y en el caso de la región extracapsular, que es la parte externa, nos va a interesar si la membrana presenta una sección con alvéolos corticales diversos, muy aglomerados, y a esta sección se le denomina calima. Tendríamos si los alvéolos presentan secreciones del citoplasma, y estas secreciones del citoplasma van a tener un interés fisiológico, dado que los alvéolos van a permitir controlar el contenido de gases que van a presentar estas vesículas para actividad hidrodinámica, dado que cuando un radiolario quiere desplazarse de forma vertical, entonces acumula una concentración de dióxido de carbono importante en estos alvéolos corticales y con ellos disminuye su densidad y puede subir rápidamente en la columna del agua. Pero también cuando los alvéolos se abren y se libera el dióxido de carbono, entonces los alvéolos ahora caen por el peso de la testa y no por la influencia de los gases que tiene el alvéolo cortical. Con respecto a la sistemática, tendríamos que los radiolarios van a encontrarse no solamente en un clado, es decir, el grupo de los radiolarios dentro del clado Rhizaria van a presentar un origen que es polifilético, porque aquí tenemos un grupo de radiolarios con una línea ancestral, otro grupo de radiolarios, y de este otro lado tenemos otro grupo de radiolarios. Entonces el grupo de Feodarea, así como el grupo de Acantarias y las policistinas, son grupos de radiolarios que se van a encontrar en diferentes secciones del clado de los Rhizarios. En cuanto a su ubicación con otros grupos, dado que presentan alvéolos corticales, que es una característica de los dinoflagelados y los ciliados, así como de los apicomplexos, van a estar muy cercanos al grupo de los alveolados, estramenófilos y rhizarios. Entonces, en el caso de los radiolarios, ellos van a pertenecer al clado Rhizaria y van a estar emparentados con los alveolados por la presencia de estos alvéolos corticales que tienen en su membrana. Así van a ser un estadio intermedio entre los clados más ancestrales de protistas y el clado que permitió el linaje del grupo de las algas verdes, así como muy adelante el clado que originó
el reino de los animales, de los hongos, así como el de los otros organismos que son ameboideos. Alguna literatura importante para abordar contenidos sobre radiolarios sería el uso de los radiolarios dentro de la paleobiogeografía, particularmente en radiolarios que son de altas latitudes, en donde se hacen caracterizaciones de su importancia para hacer reconstrucciones paleoclimáticas del Mesozoico. También tenemos el libro sobre los protistas, en donde en el capítulo de heliosuarios está no solamente heliosuarios, sino los centroélides, y está un capítulo de radiolarios. También tenemos la aplicación de los radiolarios como indicadores de condiciones ambientales en Chile, radiolarios que se recuperaron del sedimento del puerto de Caldera.